Buenos días, bueno, vamos con la clase de hoy, cortita, en la que os tengo que mostrar las soluciones de los 4 ejercicios muy sencillitos que tenéis para ayer, de la clase de ayer, de la aplicación de las funciones lineales a los problemas que involucran el movimiento. Y después tenemos que ver el punto 6, que es el estudio de dos funciones lineales juntas, ¿vale? Vamos a resolver problemas en las que intervienen dos funciones lineales y en el que tendremos que estudiar el punto de corte o la intersección de ambas funciones lineales para obtener de este punto de intersección una solución, un dato importante en la resolución del problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis la solución de los 4 ejercicios de ayer, como os decía, muy sencillitos. Simplemente hay que obtener la expresión de la expresión analítica de la función que representaba cada uno de los movimientos. Ahí las tenéis. Y poco más, ¿vale? En este caso eran bastante sencillos. Por comentaros alguno de ellos, por ejemplo, el último dice que a las 10 alquilamos una bici a 5 euros la hora y dejamos 100 euros de adelanto. Dice cuánto nos han de devolver si la llevamos de vuelta a las T horas de ese día. Pues nos tendrán que devolver de 100 euros que hemos dejado, le tendremos que restar 5 euros por el número de horas que usemos la bici, ¿vale? Entonces, como el T en este caso no hace referencia al número de horas que usamos la bici, sino al número de horas transcurridas o la hora del día que es, le tenemos que restar las 10 horas, que es a la hora a la que lo hemos sacado. Entonces, si lo devolvemos, por ejemplo, a las 17 horas, imaginar que lo devolvemos a las 17 horas, a las 5 de la tarde, como lo sacamos alquilada a las 10, le tendremos que restar 10, habremos usado la bici 7 horas. Entonces, a los 100 euros que dejamos de depósito, le tendremos que restar 5 euros multiplicado por 7 horas que hemos tenido la bici, que sería 100 menos 35, 65 euros de devolución, por poner un ejemplo, ¿vale? Hay que echarles un vistazo, son bastante sencillas las expresiones. En algunos casos pues tenemos que partir como si dijésemos del cero y añadirle el valor inicial a el tiempo transcurrido y el desplazamiento o el cómo avanza la función con el tiempo, y en otros casos, como en el que acabamos de ver en el ejercicio 4, habrá que restar sobre una cantidad inicial, ¿vale? Dependiendo del contexto del propio problema. Bien, en el punto 6, como os decía, tenemos el estudio de dos funciones lineales de manera simultánea, ¿vale? En este tipo de problemas, fijaos que nos dice en el cuadrito este que hay aquí al principio, que para estudiar dos funciones lineales al mismo tiempo, lo que hacemos es representar ambas funciones en los mismos ejes. Entonces, van a su intersección o el punto donde se van a cortar va a ser muy importante. Dice que para hallar las coordenadas de este punto de intersección podemos observar en la gráfica dónde es ese punto donde se cortan, o también podemos resolver el sistema formado por las dos ecuaciones lineales que intervienen en ese problema. Luego tenemos dos maneras de calcular el punto de intersección. O sea que normalmente la solución a los problemas en los que intervienen dos funciones lineales, normalmente, va a ser el punto en el que se cortan ambas funciones lineales. Eso, si os acordáis, en el tema de los sistemas de ecuaciones lineales, cuando vimos el método gráfico de resolución, era precisamente lo que hacíamos. Representábamos gráficamente las líneas rectas que daban forma a cada una de las ecuaciones que formaban parte de ese sistema, y entonces observábamos el punto en el que se cortaban. Pero si ese mismo sistema de ecuaciones lo resolvemos por otro método, por el método de sustitución, de igualación o de reducción, las soluciones x e y de ese sistema eran las coordenadas del punto de intersección. ¿Os acordáis de eso? Que os dije que sería importante para uno de los temas de la tercera evaluación. Pues aquí es donde es importante, ¿vale? Entonces ahí tenéis un ejemplo en el que habla pues dos amigos que viven a 24 kilómetros de distancia, pues viven en pueblos distintos, que están separados por 24 kilómetros, y que la chica Paula sale a las 10 de su casa andando a una velocidad de 4 kilómetros por hora, mientras que su amigo Alex sale de su casa a las 12 en bicicleta, ¿vale? A una velocidad de 12 kilómetros por hora. Entonces, lo que nos pregunta, o aquello que nos pregunta es a qué hora se juntarán en el camino, ¿vale? A qué hora coincidirán y se juntarán en el camino. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar dos funciones lineales que representen el movimiento de cada uno de ellos. Pensad que tenemos que tomar como referencia las casas de uno de los dos. Entonces, si tomamos de referencia la casa de Paula, como viene hecho aquí, la distancia recorrida por Paula va a ser 4, que es su velocidad, por el tiempo. El tiempo va a ser el t desde que sale más
2 horas. ¿Por qué se toma t más 2 horas? Porque se toma el tiempo inicial, o en el problema lo plantea así, aunque se puede plantear de otra manera, pero el tiempo inicial aquí lo sitúa a las 12, en el momento en el que ya los dos están en marcha, en el momento en el que Alex también se pone en marcha y sale con su bicicleta. ¿Vale? ¿Por qué lo hace así? Pues porque si ponemos el instante inicial a las 10 de la mañana, en ese momento Alex todavía estaría quieto, todavía estaría parado en casa porque no sale hasta las 12. Por lo tanto, para que ya los dos estén en movimiento, tomamos como referencia las 12 de la mañana, solo que en este caso tenemos que corregir esa variación de tiempo en la ecuación de Paula, ¿vale? En esa ecuación de Paula, como os decía, le tenemos que sumar 2 horas que ya lleva en marcha al tiempo t que tomamos de referencia y multiplicarlo por la velocidad que lleva, que es de 4 km por hora. Una vez hecho eso, fijaos que ya tendríamos la ecuación de Paula, que sería la distancia recorrida por Paula, va a ser igual a 4 multiplicado por t más 2, por t más 2, ¿vale? La ecuación de Alex, ¿cómo la vamos a sacar? Pues de manera contraria. Aquí lo que vamos a tener que hacer es que el punto de referencia de Alex no se va a encontrar en la distancia 0, sino que lo que vamos a hacer es tomar como que él parte de una distancia de 24 kilómetros y de ahí le vamos a restar la distancia que avanza, ¿vale? Hay que tener en cuenta que de las dos casas de cada uno de estos dos amigos, nuestra referencia la tenemos que situar en una de ellas. Entonces, una de las personas, aquella de la que hemos tomado como referencia su casa, para el movimiento se va a alejar de su casa. Entonces la función va a ir hacia arriba, va a ser creciente, que es lo que va a pasar con la función de Paula, ya la tenéis representada, va a ser creciente. Sin embargo, para la otra persona, como vamos a tomar de referencia la casa de Paula, para Alex la distancia va a ser negativa porque se va a acercar cada vez más a la casa de Paula, que es la que hemos tomado como referencia. De esta manera, lo que tenemos que hacer es restarle a 24 kilómetros que separan la casa de Alex de la de Paula, la distancia que él va recorriendo y que por lo tanto cada hora se va acercando a Paula, ¿vale? Por eso la ecuación de Alex será que la distancia es igual a 24 menos 12 kilómetros que recorre cada hora por t horas transcurridas desde que sale Alex de su casa, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos las dos ecuaciones, ¿vale? Que son dos funciones lineales, puesto que son dos funciones de grado 1, ¿vale? Tenéis ahí que la variable es t, que sería como si fuese nuestra x, y más luego un término independiente. Al representar gráficamente las dos líneas, veis que se cortan ahí en un punto. Ese punto tiene por coordenadas 1, 12. Eso significa que se van a encontrar en el momento de tiempo t igual a 1, es decir, una hora después de que salga Alex, a la 1 del mediodía, y a una distancia de 12 kilómetros de la casa que hemos tomado como referencia, que es la casa de Paula, es decir, a mitad de camino se van a encontrar, a 12 kilómetros de cada una de las casas, y se encontrarán a la 1 del mediodía, ¿vale? Bien, pues siguiendo ese ejemplo, tomando como referencia ese ejemplo, tendréis que hacer el ejercicio número 1 de la página 170, en el que también se estudian dos